Entonces, lleva por título este capítulo Varicel. Es la historia contada de una persona que fue ya condenada y que en este momento purga su condena en una de las cárceles del país. Dice así: la desgracia ha llegado a la vida de un niño. Juan Carlos tenía 18 años cuando llegó a la cárcel. Cometió una imprudencia y la justicia lo calificó como un delito. Y sin medir las consecuencias de este acto, lo envía a prisión, quedando Juan Carlos al amparo de una comunidad carcelaria que cambiaría su vida para siempre. Juan, estudiante de secundaria y a las puertas de graduarse como bachiller, decide un día cualquiera y en medio del juego y la algarabía con sus amigos y compañeros de curso, jugarle una mala pasada al profesor de filosofía. Se perdió. Se perdió, mira. No, ahí te estamos escuchando, continúa. Lo que pasa es que compartí la pantalla para que ellos puedan seguir la lectura, ¿listo? Ok. Este, que durante el año escolar había sido, según Juan Carlos, la pesadilla del colegio, demasiado estricto y complicado para unos estudiantes de último año y con expectativas de vida cursando por sus mentes, tenía entre ceja y ceja el nombre de Juan Carlos, con el fin de aplazar su graduación, exigiéndole demasiado en su asignatura. De tal manera que un día cualquiera el docente olvida sus lentes en el salón de clase, dejando a la imaginación del estudiante jugarle una broma. Juan Carlos toma los lentes del profesor y los esconde en su maleta. Más tarde, al pretender dar inicio a su clase en otro salón y al percatarse de la ausencia de estos, y sin confirmar antes de actuar, decide acercarse a la dirección del colegio y pone la queja. De inmediato, el director ordena al coordinador de disciplina hacer un registro a los estudiantes del curso de Juan, pues era allí la última vez que el profesor había visto aquellos lentes. De forma inmediata se ordena a los estudiantes salir del salón y dejar sus objetos allí dentro, tomándolos por sorpresa, sin saber lo que pasaba. Sin embargo, la sorpresa fue para Juan Carlos. Los cristales fueron hallados en su maleta y sin darle la oportunidad de manifestar que todo era producto de un juego, el docente toma la decisión apresurada de denunciar al estudiante, dirigiéndose a la autoridad competente y colocando a Juan Carlos un denuncio por hurto calificado y consumado, pues el cuerpo del delito fue hallado junto a las pertenencias de aquel estudiante. De inmediato, Juan es detenido y conducido a la delegación de policía. Juan Carlos, un joven de buenas costumbres, el mayor de 3 hermanos, llenos de valores y con padres maravillosos, un hogar de clase media, sin dificultades económicas y rodeado de mucho amor, proyectado en la vida a ser un buen profesional, esperaba, con el apoyo de su familia, que esta situación fuera transitoria, pues él había explicado a sus padres que todo era cuestión de una broma y que el actuar del profe era producto de una equivocación. Sin embargo, a partir de este momento, la imaginación y la inquina que puso el maestro en todo el asunto se convirtió en el calvario para Juan y la cruz que empezaría a llevar a cuestas sus familiares. En este país, donde la justicia es bastante lenta, la familia, en compañía de un abogado, se alista para dar la pelea en los estrados judiciales, en pro de demostrar la inocencia de Juan Carlos. Sin embargo, Juan cae en las manos de un juez intransigente, que no ve más allá de su propia justicia, la toma por su propia mano y bajo su criterio decide condenar al muchacho a la pena de 24 meses de prisión, negándole cualquier tipo de beneficio, argumentando que es un peligro para la sociedad. En un Estado social de derecho donde prima la libertad y sin siquiera verificar su arraigo familiar, el juez se tornó en un juez de venganza, lanzando al abismo carcelario a un joven sin experiencia alguna en estas lides delincuenciales. Su familia llora al escuchar esta decisión y es justo en ese momento donde comienza el fin de la tranquilidad de aquella bonita familia, que careció de la presencia del Estado para recibir el apoyo necesario en una situación que no ameritaba tal decisión judicial. Juan es conducido a la cárcel distrital de varones y anexa de mujeres, donde fue bien recibido,
Comienza allí un acompañamiento psicológico y realiza talleres de afectividad. La institución le brinda la oportunidad de iniciar un programa de resocialización y lo vincula a un taller de redención de pena. En la cárcel distrital, Juan lleva una vida tranquila, duerme bien, se alimenta de la misma forma y su familia tiene la posibilidad de visitarlo cada semana, brindándole todo su amor. Sin embargo, al quedar en firme su condena y al ser confirmada en decisión de segunda instancia en los altos tribunales, Juan Carlos, un par de meses después, es notificado de su traslado de allí a una penitenciaría fuera de la ciudad, confirmándole así el destino que esta mala pasada se convertiría desde ahora en su peor pesadilla y acabaría con su vida para siempre. Un par de meses después, Juan Carlos sale de traslado hacia un destino desconocido, una penitenciaría en el departamento del Tolima. Juan se torna intranquilo, asustado, pues ha escuchado varias veces que la situación en otras cárceles es muy diferente a lo vivido hasta ahora. Allí ya no podrá contar con el apoyo de sus padres, pues ellos deben continuar con sus obligaciones en la capital y sacar adelante a sus demás hermanos. Días después, Juan es acomodado en un pabellón cualquiera de esta prisión, mezclado con individuos de toda índole social, viéndose en situaciones que con los días lo llevarían a tomar decisiones que cambiarían su situación en adelante. Juan Carlos se enferma en el pabellón, le da varicela, su cuerpo se llena de ampollas y su rostro se brota por completo. El patio en su totalidad entra en cuarentena. Sus compañeros se incomodan y empiezan a molestar a Juan. Y por esta situación que en adelante Juan comienza a llevar el seudónimo de Varicelo, dejando así de un lado su verdadera identidad. El hacinamiento en las cárceles deja al descubierto situaciones incómodas de convivencia en ese lugar. El espacio es bastante reducido, llevando a los internos a un estado de intolerancia, agravando así la convivencia para Juan dentro del penal. Los internos se provocan entre sí, hay discusiones y peleas a diario. Varicelo, en forma despiadada y sin compasión, es atacado por unos compañeros que en medio de un actuar psicótico que producen las drogas, lo dejan muy golpeado y sin posibilidad de defenderse, pues eran varios hombres contra él. El muchacho es conducido a las celdas de castigo, los mal llamados calabozos. Allí, aparte de las laceraciones producidas por la pelea, Varicelo es aislado por parte del cuerpo de custodia y vigilancia, quienes en pro de velar por la vida y la integridad de los internos deben aislar a Varicelo, pues este había sido culpado de perturbar la convivencia dentro del pabellón. Permaneció allí por espacio de 2 semanas, sin conciliar el dolor de su cuerpo por las heridas recibidas, soportando las inclemencias del clima, pasando hambre y soportando malos olores. Allí tiene la posibilidad de hablar con John, compañero de pabellón y que también se encontraba en la misma situación como consecuencia de una falta cometida en medio de una gresca. Estos sobrellevan el castigo compartiendo lo poco que tenían al alcance y de paso afianzando su amistad para poder así pensar en lo que sería su venganza. Semanas más tarde, luego de haberse recuperado de la avalancha producida por los golpes recibidos, Juan Carlos, alias Varicelo, llevado por la rabia y el rencor y el deseo de venganza, toma decisiones adversas en su vida, al estilo de vida de paz y armonía al cual estaba acostumbrado. Llevado por el despecho, empieza a verse inmerso en el mundo de las drogas y en medio de ese viaje que le produce alucinaciones, comienza a fraguar su venganza en medio de una comunidad olvidada por nuestra sociedad. De regreso al pabellón, Varicelo comienza a desarrollar su plan. Decide entonces que necesita de un arma para defenderse de sus agresores. Da vueltas en el patio en busca de algo que le sirva para cumplir su cometido. Varicelo camina junto a John y en un instante de lucidez observa lo que ha de ser su mecanismo de defensa, un ángulo pegado a una silla metálica, con el cual podrían hacer de forma artesanal un arma blanca, su cuchillo. Y planea de qué forma obtener aquella pieza metálica sin ser vistos por la guardia ni por algún sapo del mismo pabellón. A la mañana siguiente, teniendo todo el tiempo disponible, comienza la tarea de desprender aquel ángulo de metal, haciendo palanca una y otra vez para esto.
Varicelo necesitaba de su ahora socio John, quien debería ser su compañero, avisar cualquier movimiento de la guardia. Así pasó el día y entre ires y venires, en las horas de la tarde, ya tenían en su poder aquel trozo de lámina haciéndose ahora necesario la vinculación de un nuevo miembro al equipo, un hombre con conocimientos en el arte de cortar y dar filo a ese fierro, hasta convertirlo en un arma mortal. Pedro es el elegido, un hombre nacido ya no adentro y con pleno conocimiento de aquel arte. Varicelo y John se reúnen con él. Le proponen conformar una banda al interior del penal, haciéndole ver sus intenciones de venganza y a su vez de ganar dinero, siendo esta una doble intención en el propósito de estos muchachos. Pedro decide aceptar, condicionando a Varicelo de sacar 2 cuchillos de aquella barra, pero uno de estos sería para él, y este no se niega. Entre tanto, Varicelo y John escogen 2 hombres más para su propósito, y así queda conformada la banda. 5 hombres en total, con el corazón destrozado y mucha sed de venganza. De otro lado, la familia de Varicelo, en la capital, en compañía de su abogado y sin saber que su prohijado se convertía en otra persona, llevado por las circunstancias, buscaba a toda costa que le fuera concedido el cambio de detención intramural por prisión domiciliaria. Sin lograr que le fuera aprobado dicho subrogado penal, sus padres, muy preocupados, no tienen más alternativa que aceptar esta, la prueba más difícil que Dios les hubiera puesto en el camino, y aún sin saber lo que les venía encima, que era realmente toda una tormenta. Pues al otro lado de la ciudad, su hijo, en compañía de sus secuaces, hacían de las suyas, aprendiendo a pelear y a defenderse con arma blanca. Traficaba junto con su banda con drogas, comprando, rebajando y vendiendo al mismo tiempo que consumía y se sumía en ese viaje cósmico que lo enaltecía y le hacía creerse superior a los demás. Con el tiempo, la banda se toma el poder del pabellón. Varicelo, en medio de su traba, se siente poderoso, sin llegar a imaginar que su poder actual sería su condena social, ya que lo llevaría a un túnel sin salida. El día a día transcurre en la cárcel de forma similar. El calor, el hacinamiento, las drogas, todo esto lleva a que los bien llamados derechos humanos hagan presencia en aquella prisión sin ser bien recibidos por los internos. Pues para ellos impera la ley de la cárcel, el poder. No hay allí garantías de vida para nadie. La supervivencia depende de cada quien y de sus habilidades para cuidarse la espalda por sí solo. Un día cualquiera, se arma una gran gresca al interior del patio. La guardia, cansada de tanto disturbio y al ver que no pueden mediar, decide adentrarse en el pabellón acompañado de un grupo antidisturbios para controlar dicha situación, al mismo tiempo que realizan una requisa general a todos los internos, al patio y a las celdas. No dejarían ni un solo rincón por revisar, confiscando armas blancas, drogas y otros elementos prohibidos. Al que más mal le fue en esa requisa fue a Varicelo, quien al creerse líder del patio llevaba consigo una cantidad de droga suficiente para ser judicializado por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Este delito trae como consecuencias negativas para Varicelo, pues la denuncia impuesta por las directivas de la cárcel ya no le permitirían tener la posibilidad de un beneficio a su condena inicial. Según el Código Penal y de Procedimiento, manifiesta que los delitos cometidos al interior de las instituciones carcelarias serán castigados de forma drástica, sin esperanzas de obtener algún beneficio y ejecutadas sin la posibilidad de realizar una acumulación judicial de pena. Juan Carlos, para ese momento, ya no pensaba en su familia, en su amor por él y sus aspiraciones de realizar una carrera universitaria. Se había acostumbrado a su nueva vida, corroído por el mal y consumido en el bajo mundo de las drogas, con un pensar delictivo. Es decir, de aquel joven estudiante aplicado y afectuoso ya no quedaba nada. Juan Carlos,
alias Varicelo, es conducido a los estrados judiciales ante un juez de conocimiento, quien después de verificar las pruebas, lo encuentra culpable del delito de porte y tráfico de estupefacientes. Al encontrársele en su poder una cantidad promedio de 250 gramos de marihuana y algunas otras sustancias psicoactivas, dejando claro la gravedad del delito cometido al interior de la institución carcelaria, y es sentenciado a pagar una pena de 60 meses de prisión que comenzará a regir una vez termine con la pena inicial de 24 meses por la cual llegó a la cárcel por primera vez. Esta decisión judicial, aparte de enredar la situación de Varicelo, termina además volviéndolo más agresivo. Ya no pensaba en la libertad ni en algún beneficio jurídico. El trasfondo de su vida está basado en un mundo diferente. El tiempo transcurre y los hilos familiares ya no lo mueven. Ha dejado la comunicación con su casa y se ha vuelto un ser despiadado. Los alucinógenos enredan su mente. Ya no le permiten ver más allá de su cruda realidad. El dinero que gana por el tráfico de drogas es ahora su único sustento, direccionado a suplir sus necesidades en el penal. Varicelo, sin saberlo, tiene encima una constante vigilancia y una investigación interna por parte de las directivas del penal, quienes se hallan tras este y su banda para desactivarla y que vuelva la paz y la convivencia en el patio. Es así como, pasado el tiempo y en su actividad de distribuidor de estupefacientes, Varicelo y sus cómplices terminan de enredarse la vida cobrando una vieja obligación. Después de la salida de la visita, un día cualquiera, la banda se dirige a su acreedor, que para ese momento llevaba varias semanas sin cancelar la deuda por la venta de alucinógenos. Sin embargo, al obtener una respuesta negativa ante el pago, Varicelo, en medio de la furia por recuperar lo que consideraba suyo, la emprende en contra de su acreedor, golpeándolo de forma brutal y además, como estos estaban bajo los efectos de los estupefacientes, sin control alguno y sin medir las consecuencias, le propina 3 puñaladas, dejando al hombre tendido en el piso, inconsciente y brotando de su cuerpo una gran cantidad de sangre, a tal punto que de ahí sacaron al interno rumbo al hospital. Varicelo y sus amigos son llevados nuevamente a las celdas de castigo, aunque para ese momento este ya era un lugar, digamos, bastante familiar para ellos, pues en repetidas ocasiones fueron llevados allí como castigo a consecuencia de las constantes faltas cometidas por la banda. Pero con lo que no contaba Varicelo es que el constante seguimiento que ejercían sobre él las directivas del penal, sumado a la gravedad de la falta acabada de cometer, habían colmado la paciencia del director de la cárcel, quien toma la decisión de acumular las pruebas necesarias, sumadas a la denuncia que debía interponer el hombre que fue atacado por estos despiadados muchachos. Y un par de semanas después de haber cumplido su castigo, Varicelo es llevado nuevamente al pabellón, asumiendo que todo seguía como si no hubiera pasado nada. Se toma de nuevo el poder en el pabellón y ahora se presume más temerario. Sin embargo, la vida le cobra nuevamente sus malas jugadas. El director, de común acuerdo con la guardia, el interno que fue herido y la fiscalía quieren denunciar a Varicelo por sus malas acciones, derribar ese castillo en el cual se sentía poderoso y resguardado, pues la ley del silencio que imperaba en la cárcel hasta ese momento lo habían protegido de su enemigo número 1, la justicia. El hombre, desde el hospital donde fue recluido, es convencido de interponer la correspondiente denuncia penal en contra de Varicelo por los delitos de homicidio en calidad de tentativa y lesiones personales dolosas, faciales, dejando ver que aún sin haberse recuperado de las heridas recibidas, dejarían un espacio reservado para la ampliación de la denuncia en caso tal de que quedara con secuelas más adelante. Por la comisión de estos delitos, Varicelo es llamado dentro del proceso a pagar una pena privativa de la libertad según la ley, que va de 104 meses a un máximo de 337.5 meses de prisión,
sumándole a este otro porcentaje por haberse cometido en persona en estado de indefensión y además dentro del establecimiento carcelario, privándolo así de la concesión de algún beneficio jurídico. Una semana más tarde, el herido regresa al pabellón, decide guardar silencio sobre lo acaecido en la fiscalía por temor a las represalias de la banda, haciendo creer a estos que no guardaba rencor a ninguno y que nada había pasado, para seguir adelante con el compromiso de coayudar a desarticular esta banda. Tiempo después, el hombre, recuperado ya de las heridas causadas por varicelo, decide que ahora es el momento de continuar con el plan de acabar con el vandalismo en el patio. Se acerca a este y le manifiesta su deseo de cancelar la obligación que terminó desencadenando el ataque del cual fue víctima semanas atrás. Conversa largo tiempo con varicelo y le manifiesta que de forma muy consciente que sea él quien llame a su familia para convencerla de que le consigne el dinero de la obligación, pues a este no le creería. Y de esta forma lograr que varicelo cayera en la trampa. El muchacho, totalmente convencido, acepta realizar el cobro, telefoneando a la familia de su deudor, sin llegar a imaginar jamás que su teléfono estaría intervenido por parte de las autoridades. Los padres de varicelo, muy preocupados, habían caído por hacer un viaje a esta ciudad y visitar un domingo. A la luz de sus ojos, a varicelo. La visita fue recibida primero con sorpresa y luego con rechazo, pues su hijo, este que tanto amaban y por el cual habían luchado tanto, ya no era el mismo. Y era verdad, este ya no era el mismo hijo, juicioso, honesto y visualizado por sus padres como un hombre de bien. Aquella visita los había dejado perplejos, preocupados y con el corazón destrozado. El rostro de varicelo y su actitud daban muestra a sus padres de la persona en que se había convertido. Un vándalo, un delincuente, consumido en la droga y con la mirada un tanto perdida, dejaba entrever el olvido social en que ahora caía varicelo. A Juan Carlos le atormentaba la visita de sus padres. Lo encierran unos recuerdos que quizás pensó nunca volver a traer consigo. Al terminar el encuentro con su familia queda el sinsabor de una vida que ya no podría ser, y de la cual tuvo que salir a consecuencia de la decisión vengativa de un aparato judicial que lo llevó a perder el horizonte de su vida. Varicelo, durante los próximos 3 días se pierde en su nostalgia, se consume en un viaje retrocediendo en el tiempo y queriendo a través de la droga olvidar todo aquello que un día fue suyo. Sin embargo, un día después, renace entre las sombras de un bonito pasado que ya no le pertenece y decide continuar con sus propósitos. Pide cuentas a la banda y al mismo tiempo recuerda que debe hacer las llamadas correspondientes a la familia de aquel hombre que se comprometió con él a cancelar su antigua deuda. Realiza varias llamadas. Varicelo no está de humor. El recuerdo de sus padres, aquella tarde de visita, lo mantienen sin aliento. Está insoportable y esta actitud recae en el teléfono amenazando de plano a la familia del sujeto sin medir las consecuencias. Es ahí, en ese momento, cuando estalla la bomba para varicelo y se pierde en el horizonte infinito del tiempo. La ilusión de la tan bonita y deseada libertad acaba de cerrar la brecha jurídica proporcionándole las pruebas suficientes para su funeral carcelario. Con esto, la investigación queda cerrada. Las pruebas eran contundentes en contra de varicelo. La Fiscalía, gracias a la investigación realizada y a las pruebas recopiladas, abre un tercer proceso en contra de varicelo de extorsión, con un agravante. La conducta fue realizada en forma total desde un lugar de privación de libertad, es decir, la actuación de Juan Carlos desde el penal acabó lanzándolo al vacío y sumergiéndolo en un proceso jurídico con agravantes y por el cual será llamado a la pena privativa de la libertad de 18 a 24 años.
más el aumento por la gravedad en la comisión de dicho delito. Al concluir este proceso, Baricelo es trasladado a una penitenciaría de máxima seguridad en algún lugar de Colombia y su futuro es incierto. Juan Carlos, un adolescente, quien con apenas 18 años deberá ahora afrontar la evolución de su juventud y su madurez en prisión. Ya no volverá a ver jamás a su familia. Muchas gracias. Gracias a todos Listo, por acompañarme en esta lectura. listo, Robert, de verdad te agradecemos mucho por la lectura. Realmente es un libro que lo agarra a uno, lo atrae a uno, ¿no? Uno quiere como si continuar leyendo a ver qué es lo que sucede con los demás.